Hey, hola, ¿qué tal? Yo soy David. Bienvenido al podcast Paracletos. Pues ya estamos en el episodio número 5 y este episodio se llama El poder del Evangelio. Y precisamente esa es la frase con la que terminé el episodio anterior porque después de haber compartido mi testimonio, mencioné que el cambio que sucede cuando alguien proclama a Jesús como Señor y Salvador no es un acto mágico, no es algo tampoco de suerte, ni que está reservado solamente para un cierto grupo de personas, sino que es el poder del Evangelio. Lo que sucede, esa transformación que sucede, es gracias al poder del Evangelio, es decir, que el Evangelio tiene eficacia, es un poder real. Y por eso creo importante poder profundizar en precisamente eso, en el poder del Evangelio y con esto mismo también profundizar en conocer todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Entonces, primero que nada, creo que la mejor manera de iniciar sería, pues, responder a la pregunta, ¿qué es el Evangelio? ¿Verdad? Y el Evangelio, en su definición, a mí me gusta mucho siempre conocer la etimología de las palabras, especialmente cuando estoy leyendo la Biblia, porque la Biblia obviamente no fue escrita en español, entonces ni en inglés, ni en estos idiomas, sino que mayormente fue escrito el Antiguo Testamento en hebreo, un poquito de arameo y un poquito de griego, y el Nuevo Testamento sí fue escrito en griego. Entonces, eso nos da una riqueza porque son lenguajes, son idiomas que, a diferencia de nuestros idiomas, la mayoría de nuestras palabras son muy literales. Sin embargo, esos idiomas tienen un trasfondo más profundo de lo que la misma palabra está escrita. Entonces, la palabra evangelio se compone de dos palabras. La palabra griega es evangelion y está compuesta de dos. La primera es, una vez más, eso me hace falta, quizás aprender a pronunciar el griego, pero lo voy a dejar en la pantalla cómo se escribe y es y ev o iu, y la segunda parte es angelion. Y entonces, literalmente, Yev significa bueno y Angelion significa mensaje o noticia. Entonces, literalmente significa las buenas noticias. Eso es lo que significa la palabra evangelio. Y esta palabra era usada en aquel tiempo, cuando se narra los episodios de precisamente del Nuevo Testamento. Era utilizada esta palabra para comunicar precisamente buenas noticias. ¿Pero qué buenas noticias? Pues, por ejemplo, eran utilizadas para compartir cuando un mensajero venía a decir, hemos ganado la batalla. Entonces decía la palabra evangelio en griego, evangelium. Traigo buenas noticias porque hemos ganado la batalla. Entonces el mensajero venía y entraba corriendo al pueblo y empezaba a gritar, traigo buenas noticias, traigo el evangelio. También se ocupaba cuando nacía un nuevo emperador. Entonces también el mensajero encargado de repartir el evangelio venía corriendo y entraba. Siempre era esta característica, venía corriendo con alegría porque traía buenas noticias. Entonces, el evangelio es las buenas noticias. Ahora, el Nuevo Testamento adopta este término del evangelio para enseñarnos que hay una buena noticia, que es la venida de Cristo Jesús para salvarnos por nuestros pecados. Así que prácticamente, ¿qué es el Evangelio? El anuncio de las buenas noticias de Cristo. Entonces, de que Cristo vino a la tierra, se hizo hombre, murió, padeció, murió, pero resucitó. Y después vendrá una vez más para que nosotros, al poner nuestra fe en Él, podamos ir a gozar de la vida eterna. Entonces, el Evangelio no es un consejo, no es un libro de sabiduría, aunque tiene sabiduría, pero no es eso, no podemos definirlo como eso, porque
si lo definimos ahí, lo vamos a catalogar como otro de tantos libros donde puedes también adquirir sabiduría, ¿verdad? Porque no solamente en la Biblia es el único lugar donde hay sabiduría. Podrías decirme, ¿sabes qué? Yo aprendí mucha sabiduría de este libro, de otro libro. Entonces, no podemos catalogar el Evangelio como un libro de sabiduría, aunque tiene mucha sabiduría. No podemos catalogarlo como un libro donde vas a aprender un poco de historia, aunque tiene momentos históricos. No podemos catalogarlo como un libro que tiene consejos, aunque vas a aprender muchos consejos. Pero es la palabra de Dios y prácticamente son las buenas noticias. Entonces, ahora, ¿cuál es el corazón del Evangelio? El corazón del Evangelio, si nosotros lo queremos definir, no tenemos que pensar mucho, pues la iglesia ya lo ha definido a través del credo de los apóstoles, que es una proclamación que, que sintetiza la fe de aquellas personas que deciden aceptar el poder del Evangelio, que decidimos recibir estas buenas noticias, pues se define en el credo, es decir, en lo que nosotros creemos. Eso lo decimos en las misas. Hay otras tradiciones cristianas que también lo recitan, incluso evangélicas, iglesias evangélicas que recitan el credo de los apóstoles al inicio de sus servicios. Nosotros como católicos en la misa, en cada misa, después de la homilía, proclamamos como iglesia juntos el credo, porque es una manera en la que todos juntos estamos reafirmando la fe de lo que decidimos creer, es decir, en dónde decidimos poner nuestra fe. Y se resume, para resumir, el credo, que es el corazón del Evangelio, es que decidimos creer en Dios Padre Todopoderoso. Es decir, que el corazón de lo que creemos es que creemos que Dios, el creador del universo, el que hizo las galaxias, el que alineó los astros, los planetas, el que hace que la vida sea posible, el que tiene contado nuestros días, Él no solamente no es algo abstracto, es nuestro Padre. El corazón del Evangelio es decidir creer que Dios es nuestro Padre, pero que es un Padre todopoderoso, porque es un Padre y es Dios. Entonces, es el corazón del Evangelio. Cuando nosotros decidimos aceptar estas buenas noticias, estamos decidiendo eh, adoptar una identidad de hijos, porque tengo un padre. ¿Pero qué padre? Un padre todopoderoso. Y ahí podemos ir bien profundo, porque si es todopoderoso, entonces quiere decir que está de mi lado y que las situaciones y las adversidades a las que yo pueda enfrentarme en la vida no las enfrento solo, sino que tengo a alguien que tiene todo el poder para poder ayudarme en esas situaciones, pero es mi Padre. Entonces, creo en Dios Padre Todopoderoso. Luego está, creo en Jesucristo. Es la otra parte del corazón del credo, ¿no? De la proclamación, de la profesión del credo de los apóstoles. Creo en Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? No solo es Jesús, es Jesucristo, su título de Mesías, de Señor y Salvador. Entonces, creo en Jesucristo, es decir, pongo mi fe en Jesucristo, que significa en lo que Él significa, en que el nombre de Jesús significa Dios salva. Entonces, creer en Jesucristo me hace entrar en la perspectiva de que necesito ser salvado. Y si necesito ser salvado es porque reconozco que yo solo no puedo, porque reconozco una impotencia delante de algo que yo no puedo solventar. Eso es porque el nombre de Jesús significa Dios salva. Y la fe, la proclamación de fe dice, creo en Jesucristo. Cristo es significa el enviado, el ungido en griego. Entonces, el Mesías. Entonces, creo que Él es el Salvador. Entonces, creo que Dios me tiene que salvar
y me va a salvar por medio de Jesucristo. Por eso la siguiente parte es, fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces creo en la intervención del Espíritu Santo. Creo que Jesús vino a salvarme por medio del concebimiento virginal de la Virgen María y por medio del Espíritu Santo. Entonces, creo en la intervención del Espíritu Santo. Creo en Dios, el Espíritu Santo. Creo también, la parte del credo es que padeció bajo el poder de Poncio Pilato. No es simplemente por agregar nombres, es porque cuando pongo mi fe en el Evangelio, cuando acepto las buenas noticias, completamente decido profesar que creo que Jesús sufrió. Y esto es demasiado importante. Y ahorita más adelante lo vamos a ir viendo. ¿Por qué es importante decidir creer que Jesús sufrió? Porque en Isaías 53 hay toda una joya donde nos narra el sufrimiento, lo narra proféticamente, porque el libro de Isaías fue escrito más de 500 años antes, más de 500 años antes de Jesús. Entonces el profeta Isaías tuvo la revelación de que el Mesías iba a venir, que sí iba a ser crucificado, pero que iba a padecer, que iba a sufrir, porque era necesario ese sufrimiento, era necesario porque cada parte de lo que él sufrió era para tomar nuestra maldad, nuestro pecado, nuestras dolencias y también nuestras enfermedades. Entonces, es necesario que al momento de yo aceptar las buenas noticias entienda que eso significa que creo que Jesús sufrió. ¿Por qué? Porque Él sufrió para que yo no tuviera que sufrir, porque eso que Él sufrió yo lo merecía por mi pecado. Porque todo ese dolor que Él sufrió, todo ese peso que Él cargó, yo lo merecía, pero Él lo decidió cargar. Así que no puedo minimizar la muerte de Jesús. No puedo decir, ya está, pues sí, Jesús murió en la cruz y listo. No. O sea, antes de morir en la cruz, antes de estar colgado, y también es todo un tema profundizar en el sufrimiento de la cruz, pero antes de ir a la cruz, todo lo que sufrió, a tal punto que Isaías lo describe, que su rostro ni siquiera parecía el rostro de un ser humano, de tan desfigurado que estaba por los golpes, por el sufrimiento que tenía. Entonces, es importante, no es palabras más para rellenar una oración. En el credo, cuando decimos esto, creo que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, está implícito esta creencia. Ahora, después viene, fue crucificado, muerto y sepultado. Entonces, es poner mi fe en decir, creo verdaderamente que Jesús murió. No lo lastimaron grandemente, no se enfermó fuertemente, sino que experimentó la muerte, murió. Murió, estuvo 3 días sepultado, fue sepultado. ¿Por qué es importante esto? Porque estoy decidiendo creer que después del tercer día resucitó de entre los muertos, porque murió para romper el poder del diablo, de Satanás, de la muerte, del pecado, y que ninguno de ellos tres juntos lo pudo retener en la tumba, sino que resucitó al tercer día y que de nuevo vendrá para juzgar a vivos y muertos. Es decir, que vendrá nuevamente, pero ya no vendrá como un bebé, vendrá como un rey que juzga a, a todos los que hemos decidido poner nuestra fe o no. Vamos a tener, al final de cuentas, enfrentar este juicio, pero tenemos la salvación por medio de Cristo Jesús. Entonces, el corazón del Evangelio es mucho más profundo que simplemente decir, creo en Dios. Porque la verdad es que hoy está muy de moda y por eso creo muy importante hablar de este tema. Está muy de moda decir creo en Dios y punto. Pero ¿qué Dios? La pregunta es ¿qué Dios? Porque
Hay un peligro de no conocer el Evangelio o de conocerlo parcialmente o de creer que lo conoces, pero no lo conoces. Entonces, hay muchos peligros. Hoy está muy familiarizada la manera de expresarse de creo en Dios, pero Dios, ¿quién es Dios? Le pides que definas a personas quién es Dios y lo definen como una energía, lo definen como el universo, como el destino, como una vibración y, y o como mi verdad. Y todas estas son espiritualidades, pero sin una persona. Y eso es peligroso y vamos a ver por qué es peligroso. Hay un gran peligro, hay un riesgo total cuando simplemente reducimos a pensar que estamos bien porque creemos en Dios. O por otro lado, cuando no estamos creyendo el verdadero evangelio. Porque quizás hay personas que sí creen, está del otro lado de la moneda, personas que sí creen en Jesús, que sí profesan sí, la fe en Jesús, pero tienen una versión un tanto distorsionada de lo que significa creer en Dios, creer en Jesús, y quizás muchas veces resumen que el creer en Dios significa que Dios está comprometido en hacerte feliz. Y ahí también se abre una brecha muy peligrosa donde nos desviamos del verdadero evangelio. Entonces, em, voy a tocar tres aspectos muy, muy profundos en los cuales mm, lo he escuchado, lo he visto cuando personas profesan sí, profesan una fe en Cristo Jesús. Y lo voy a decir con mucho cariño, pero siento de decirlo porque tengo muchas personas que en cierto momento me expresan esta afinidad con Jesús, pero cuando vamos profundizando nos damos cuenta que hay un punto donde nos separamos porque tienen un concepto un tanto muy diferente del Jesús del Evangelio, del verdadero Evangelio. Y entonces creo que el número uno es creo en Dios y refiriéndose a Jesús, pero no creo en la iglesia. Este es un punto bastante grande, una brecha bastante grande que te separa del verdadero evangelio, porque eh, sí, se escucha mucho, yo creo en Dios, yo tengo mi relación con Dios, yo no necesito ir a la iglesia, comunidad, iglesia, yo no necesito estar con las demás porque son hipócritas, porque son mentirosos, porque buscan el dinero, porque esto, porque el otro. Entonces, tienen un conflicto con la iglesia como la institución, pero piensan que está todo bien porque creo en Dios, porque creo en Jesús, incluso oro, pero nada que ver con la iglesia, pero creo en Dios. No me congrego, no voy a misa, no pertenezco a una comunidad, no hago vida comunitaria. Entonces, ahí está el problema, porque el problema es que el Evangelio no culmina con una salvación individual, no nos hace individualistas. La salvación no hace a superhéroes, a personas que, soy un super David y porque ya creí en Jesús y yo puedo contra todo el mundo y contra todo el infierno y que se venga a todos. No, 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 no. Siempre el Evangelio apunta a continuar nuestra profesión de fe en un crecimiento a través de estar insertados en el cuerpo de Cristo, a través de la familia espiritual que es la comunidad, que es la iglesia. Y sí, por supuesto, la iglesia es imperfecta y súper imperfecta porque está hecha de pecadores, de imperfectos, pero fue fundada y fue su idea, o la idea viene fundada de Jesús que es perfecto. Entonces, por todas las razones que a veces queramos poner para estar aislados de la iglesia, de la comunidad, al final de cuentas son razones que no vas a encontrar en ningún lado del
evangelio, porque en el evangelio se nos exhorta a no dejar de congregarnos como tienen por costumbres algunos. Entonces, siempre se nos va a exhortar a integrarnos a ser parte de la familia de Cristo Jesús, porque de hecho Cristo lo mencionó, que Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, siempre apuntó a eso. La misma vida de Jesús fue una vida comunitaria con sus apóstoles. Entonces, em, el evangelio es eso. Ahora, después también recordamos la parte de que creemos en la acción del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que fundó la iglesia a través de Pentecostés. Entonces, por donde quiera que lo veamos, no se concibe la idea de creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Es una idea contraria al evangelio. No es una idea de el verdadero evangelio de la persona de Cristo Jesús. Entonces, em, cuidado cuando pensamos que con creer en Dios es suficiente. Hay una palabra, un versículo lo voy a buscar y lo voy a poner, me lo sé, no me sé la cita, que menciona hasta los demonios creen y tiemblan. Pero el creer en Dios, o sea, creer que existe, nos está advirtiendo que no es suficiente, porque hasta los demonios creen que Dios existe, porque saben que es real, pero están condenados. Entonces, no es suficiente con decir creer, es necesario aceptar y almoldar nuestra vida de acuerdo al marco del Evangelio. Y en el marco del Evangelio está el ser parte de la iglesia. Y otra idea es cuando creemos en un Jesús que no nos confronta a perdonar. Y cuando vivimos una relación creyendo en un Jesús que no nos confronta para arreglar nuestros temas interiores del corazón, es un Jesús de fantasía. Es un Jesús de fábula, es un Jesús inventado por ti mismo, inventado por tu dolor, porque el verdadero Jesús en la Biblia sí es un Jesús que ama, que abraza, que consuela, pero es un Jesús que confronta, es un Jesús que dice, perdona, porque si no perdonas, Dios no perdonará tus pecados. Es un Jesús que nos enseñó a orar, y en la oración del Padre Nuestro nos remarcó, perdona nuestras ofensas. Es un Jesús que contó una parábola un tanto difícil de asimilar acerca de un juez, de un rey, perdón, que tenía dos personas que le debían una deuda, o que tenía una persona que tenía un deudor. Entonces después le pide a esa persona que le perdona, que debería de haber perdonado a la persona que le debía, porque él fue perdonado. Entonces está sumergido todo el evangelio. Trae esto, él perdona a los demás. Entonces, sí, Jesús no minimiza tu dolor y sufre contigo y entiende el dolor y no está contento por las injusticias que hayas vivido, sufrido por parte de la gente, pero no te deja en un lugar de víctima. El Jesús de la Biblia no te deja en el lugar de, ay, sí, pobrecito, en el dolor, pues ni modo, pobrecito. No, el Jesús de la Biblia te invita a soltar. El Jesús del Evangelio, el verdadero Jesús, te invita, te exhorta más bien, te exige perdonar. Entonces, cuando no nos confronta, cuando ese Jesús al que creemos no nos confronta, pues no es el Jesús real. No es el Jesús real. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, no vamos a encontrar el Jesús real que nos va a confrontar. Y por otro lado, incluso hay veces que podemos leerla, pero si no la leemos con el corazón correcto, con el corazón humilde, y nada más la leemos para saber más, para aprender más, pero no para dejar que nos transforme, entonces estamos teniendo una relación bastante alejada a la que Jesús quiere que tengamos, el verdadero Jesús, el del Evangelio. Y luego, por último, otra idea muy constante es cuando pensamos que Jesús promete felicidad constante, felicidad un tanto más sobreestimulada a
a momentos felices. Y ahí también hay una idea súper equivocada de ese Jesús, porque el Jesús em, correcto, el Jesús verdadero, el Jesús de la Biblia, nos promete, de hecho es una promesa que muchas veces nunca, nunca andamos proclamando ciertas promesas, pero jamás proclamamos esta promesa, que es una promesa: en el mundo tendrán aflicción. O sea, está prometiendo, no está diciendo que a veces tendrán, o quizás podría llegar la aflicción, está diciendo: en el mundo tendrán aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo, yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Entonces, el Jesús de la Biblia no es un Jesús que te dice: ven y tu vida va a ser feliz, ven y todo va a cambiar, ven y desaparecerán los problemas. No, es: ven y sígueme. Y después vemos qué onda, porque el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Por supuesto que seguir a Jesús te da una plenitud completa, como yo lo comenté. Em, Muchas veces, a lo mejor también nosotros a veces tenemos un poquito la responsabilidad de que quizás no compartimos quizás realmente cuál es el verdadero camino de seguir a Jesús, y el verdadero costo de seguir a Jesús es dejarlo todo, es estar sometido a un Señor que quiere lo mejor para nosotros, pero estamos muy bombardeados y muy sobreestimulados con los conceptos erróneos de lo que es la plenitud. La plenitud es ese estado de estar bien, de tener paz, aún en medio de ausencias, aún en medio de carencias, aún en medio de dificultades, aún en medio de tantas situaciones. Em, y con esto simplemente quiero compartirte algo que me pasó en el 2014. No me voy a alargar mucho, pero en el 2014 me encontré a un punto de mi vida donde no tenía trabajo. Venía yo de haberle ofrecido a Dios un año de servicio, y, y entonces ya me tocaba buscar trabajo. Llevaba meses sin encontrar trabajo. Entonces un día salí de una entrevista donde me dijeron lo común, ¿no? Está bien, muchas gracias, nosotros te hablamos. Y bueno, ya sabemos que cuando dicen nosotros te hablamos es porque no te van a hablar. Y entonces salí fuera de esa oficina, me senté en la banqueta. No tenía yo dinero, me daba pena pedirle a mis papás. Ya había terminado la universidad. Y entonces no tenía ni para un desodorante. Hacía un calor tremendo en Córdoba, era verano. Entonces, pues ya sabes cómo estaba la situación. La situación apestaba, ¿verdad? Tanto la situación de no tener trabajo, como mi situación de que no traía yo desodorante. Entonces, me puse a llorar de frustración, y un tanto le empecé a reclamar a Dios. Le empecé a decir: ¿por qué permites esto si yo te serví un año, etcétera, etcétera? Y, y lo hice por obediencia, porque tú me mostraste que este era el camino de tu voluntad. Y yo le dije, yo ya en ese momento ya compartía enseñanzas, cursos, y yo le dije al Señor: ¿cómo puedo hablar de un Dios que prospera, de un Dios que suple las necesidades de sus hijos, si yo no tengo ni para un desodorante? Y entonces sentí la voz de Dios que me dijo: tu paz en medio de esta escasez económica es el mayor testimonio. La gente no necesita que seas millonario para hablar de un Dios que provee. La gente necesita ver personas en medio de dificultad con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque el entendimiento diría: en esta situación, tú deberías de dejar de creer en un Dios que es bueno. En esta situación, tú deberías de renunciar a lo que estás haciendo. Pero cuando tú mantienes esa paz, solamente hay una razón: algo más grande que tú te está sosteniendo. Entonces, esa es la verdadera plenitud a la que promete Jesús. No promete la vida resuelta, promete una plenitud
que se mantiene firme aún en medio de escasez, de pruebas, de tribulaciones. Eso es parte del verdadero evangelio. El evangelio de ven y te va a cambiar la vida y vas a ser feliz para siempre. Es un evangelio no real. No es un evangelio real. En la iglesia tenemos tantos mártires, tantos santos, y, y muchos de ellos vivieron aflicción en la vida. Entonces, el verdadero evangelio no consiste en tener la sobreestimulación de ser feliz a cada rato, porque podemos ser felices o sentir felicidad cuando nos compramos un coche, nos compramos un teléfono nuevo, lo que sea. Pero esas son cosas pasajeras que dependen de estimulaciones. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento, la felicidad, la plenitud que promete Cristo Jesús es más allá de las circunstancias. Y esa es el verdadero evangelio. Entonces, cuando rechazamos la iglesia, cuando evitamos al Jesús que nos perdona, que nos exige perdonar, cuando buscamos un Jesús que nos haga feliz, ¿sabes qué está pasando? No estamos rechazando a Dios, estamos creando uno nuevo. Entonces, aguas con esto, porque eso no es nuevo, no es algo de apenas. Eso es lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel cuando Moisés los liberó Dios a través de Moisés los liberó de Egipto, del faraón. Pasaron el mar Rojo, el mar, no sé si es el mar rojo, el mar muerto es el mismo, pero cruzaron el mar y entonces Dios llamó a Moisés para darles la tabla de la ley y hablar con él y Moisés estaba tardando, entonces el pueblo se empezó a impacientar y le dijo a Aarón, haznos un Dios, o sea, imagínate lo que le dijeron, haznos un Dios porque estamos impacientes, porque ya Moisés se fue, Dios ya no nos está hablando. Y entonces todos aventaron el oro al fuego y empezaron a moldar. Bueno, Aarón fue el trabajo de él y formaron un becerro de oro. Entonces, no es nuevo esto. Muchas veces nosotros no rechazamos la idea de Dios, pero nos hacemos un propio Dios. Un Jesús que nos da, que nunca nos confronta nuestro pecado, que nos perdona, porque decimos, bueno, Jesús perdona, entonces ¿para qué tengo que cambiar mi vida? O no importa si peco, porque al final de cuentas Él me va a perdonar. Épale, no es tan así, porque sí, Jesús perdona todo pecado, y eso que te quede claro, pero no es para decir, bueno, entonces no importa, no, sí importa. Jesús perdonó a una prostituta, a una mujer adúltera, en medio del acto. Él la perdonó y la salvó. Pero muchos se quedan con eso y se le olvida que le dijo, vete y no peques más. Jesús perdonó y sanó a una persona que por causa de su pecado estaba enfermo, pero después de sanarlo le dijo, vete y no peques más para que no te vuelva a pasar esto o algo peor. Entonces, cuando simplemente amoldamos esta idea de un Jesús buena onda, de un Jesús tranquilo, que es paz. Sí, Jesús ama a todos, claro que ama a todos, pero ese amor transforma, ese amor confronta, ese amor no te deja igual. Te ama como eres, sí. Puedes venir a Él y de hecho no necesitas cambiar para ir a Jesús, pero su amor te transforma, porque quiere lo mejor para ti, porque quiere lo mejor para ti. Entonces, estoy aprendiendo, estamos enseñando a mi hijo a ir al baño y han ocurrido accidentes. Entonces, en una ocasión, pues ya traí calzoncito, pues se hizo del 2 y parecía que su estómago andaba revolucionado. Entonces, fue una gran impresión, ¿verdad? Eh, entonces, yo no le dije a mi hijo, hey, ¿sabes qué? Cámbiate y ven para acá. No, mi amor de padre
lo abrazó, lo agarró, lo agarré, lo cargué y pues obviamente mi brazo quedó oliendo a popó. Y no le pedí que cambiara. Así como estaba, yo lo abracé. Pero, hey, yo no lo dejé así. Yo lo cambié, lo limpié, porque lo amo. Porque sé que si le dejo el popó, le va a quemar. Oye, si tú crees en un Jesús que está bien con tu estilo de vida, con tu pecado, no es el Jesús de la Biblia. Jesús te acepta como eres. Te ama y te abraza como eres. No tienes que cambiar para ir a Él. Pero cuando llegas a Él, es inevitable una transformación. Por eso, la iglesia, al iniciar la cuaresma, nos dice algo fuerte. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. No dice siéntete espiritual, no dice conecta con tu energía interior, crece en tu conocimiento de tu yo mismo. No. Nos dice arrepiéntete. ¿Y arrepentirte de qué? Pues de tomar tu vida en tus manos. Arrepiéntete de querer tener el control. Arrepiéntete de creer en un Dios que no es el verdadero Dios, que es un Dios adaptado y amoldado a tu conveniencia, a tus circunstancias, a lo que te gustaría escuchar. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, porque así es como vas a poder vivir el poder del Evangelio. Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces, el Evangelio no es información, no es para saber más, es transformación, es para un cambio de vida, es para alcanzar la salvación eterna. Entonces, tal vez hemos escuchado el Evangelio, tal vez no lo hemos escuchado, no sé, tal vez no lo has escuchado, tal vez tú todavía no le pones nombre a ese Dios. Yo quiero invitarte a que pongas tu fe en Cristo Jesús, que es el único y verdadero Dios. Eso que tú puedes sentir como una energía, como una vibración, como todo eso, eso que hay en tu corazón de ese interés por lo sobrenatural, déjame decirte que es una llamada del corazón, como dice San Agustín. Nuestro corazón anda inquieto y no va a estar en paz hasta que no se encuentre con su amado, en los brazos de su amado, de Cristo Jesús. Entonces, esa curiosidad, esa chispa que quieres o que sientes por tantas cosas, ni siquiera las voy a nombrar porque son un montón, las experiencias de ayahuasca, la nueva era, lo sobrenatural, todo esto, las vibraciones, el feng shui, el y todo eso es un deseo de tu corazón que te está diciendo, hey, yo quiero a Cristo Jesús, pero andas buscándole 5 patas al gato cuando tiene 4. O sea, tu corazón te está llamando a ir a Cristo Jesús. Entonces, sí, la invitación y las puertas están abiertas. Y si tú ya has puesto tu fe en Cristo Jesús, simplemente reevalúa si quizás en algún momento no has quizás desviado tu corazón y quizás hemos construido una imagen falsa de un Jesús equivocado. Y la única manera para poder asegurarnos de seguir al verdadero Jesús es orar, sí, tener una relación con la palabra, leerla, sí, pero estar insertado en la iglesia, en la comunidad. Es la única manera en la que podemos asegurarnos que podremos estar caminando en el camino del verdadero evangelio. Entonces, esta es la verdad. Y hoy la invitación es la misma. Así que viene miércoles de ceniza, inicio de cuaresma. Así que cuando vayas a recibir la ceniza, que no sea un ritual más. Realmente toma el peso de estas palabras. Arrepiéntete y cree en el Evangelio.